siguiente video es una planeación de clase de la definición de función. Mi nombre es Angie Natalia Aldana Gaitán, soy estudiante de licenciatura en Matemáticas. Esta planeación va dirigida a estudiantes de grado 11. Tiene una duración de 2 horas. Los objetivos son usar representaciones para modelizar e interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos. Como segundo, crear y utilizar representaciones para organizar, registrar y comunicar ideas matemáticas. Utilizar la visualización, el razonamiento matemático y la modelización geométrica para resolver problemas. Entonces, la planeación se va a dividir en 3 partes. Entonces, una actividad de iniciación, una actividad de desarrollo y una actividad de cierre. Como actividad de iniciación, entonces se da un saludo a los estudiantes, se propicia un ambiente donde ellos se sientan cómodos para trabajar y entonces se inicia con una serie de preguntas en una aplicación llamada Quizzes, donde vamos a registrar las respuestas que ellos nos van a dar. Esto se hace con el fin de saber qué conceptos previos tienen los estudiantes y con los cuales vamos a trabajar. Enseguida vamos a hacer la actividad de desarrollo, que consistirá en dar algunos conceptos. Estos conceptos se van a dar a través de la epistemología del concepto de función. Enseguida se van a tratar 2 ejemplos y vamos a realizar una guía. Entonces vamos a iniciar con la epistemología del concepto de función. Se va a dar muy brevemente. La matemática babilónica. Entonces, el concepto de función dentro de la matemática babilónica se estableció a través de aspectos de tipo fenomenológico que evidenciaron el estudio de los problemas de variaciones continuas trabajados por medio de un sistema sexagesimal. Dicho sistema era dado en tablas cuadradas y raíces cuadradas y de cubos y de raíces cúbicas. En este sentido, se puede observar que dentro de la matemática babilónica existía una marcada caracterización del concepto de función, pero esta caracterización era muy particular, es decir, ellos desarrollaron este concepto de función para algunos casos muy particulares. En esta matemática babilónica no hubo una idea general de función, pero se puede hablar de que ellos dieron un inicio, un pie, para llegar a la generalización de la definición de función. La matemática griega. La matemática griega, entonces, para los pitagóricos, las cosas eran números y los números eran cosas, lo cual los conducían a pensar que existía una unidad y que el mundo estaba compuesto de unidades indivisibles. Ante esta postura se oponía Zenón con sus paradojas sobre el movimiento que emergen a partir de las dos concepciones de espacio y de tiempo que se manejaban en esa época. Una concepción era considerar el espacio y el tiempo como absolutamente divisible, en cuyo caso el movimiento resulta continuo y liso, una manera de decirlo. Y la otra es que el espacio y el tiempo eran formados por pequeños intervalos indivisibles, en cuyo caso el movimiento resulta de una concepción de sucesión de minúsculos saltos espasmódicos. Aquí se habla de la inconmensurabilidad y esto pues estas paradojas pues fueron un obstáculo para la noción de función. También para los griegos, entonces para la matemática griega se limitó el desarrollo del concepto de función, ya que ellos trabajaban con el término de incógnita y no con el término de
variable. Bueno, en el siglo XVIII se dio la primera consideración que apareció en 1718 en un artículo de Jean Bernoulli, donde utiliza la letra griega F para designar la característica de función. Entonces, en este siglo se da el concepto de función de una forma analítica. El concepto que ellos tenían era que una función de una cantidad variable es una expresión analítica compuesta de cualquier forma que sea de esta cantidad y de números o cantidades constantes. En el siglo XIX se establece el concepto de función con aportes importantes de matemáticos como Euler, Lagrange, Fourier, inicialmente hacia el siglo XVIII. Todo esto para llegar a los aportes de Cauchy, Lobachevsky, Riemann y el matemático alemán Dirichlet. Dirichlet fue quien propuso la definición de función con la que trabajamos aún. ¿Cuál es esa definición? Entonces, la definición es una función de un conjunto X en un conjunto Y. Es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento de X una correspondencia y un único elemento en Y. Como vemos aquí en el ejemplo, entonces X toma un único valor en Y, que en este caso es nuestro f de X. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, entonces, f de x es igual a la raíz de x menos 3. Entonces, se le explica a los estudiantes de manera detallada cómo hallamos el dominio y cómo hallamos el rango. Entonces, el dominio es la línea que aparece en rojo y el rango la línea que aparece en azul. Es como un ejemplo muy por encima de lo que es el dominio y el rango. El ejemplo 2 consiste en una función dada por x al cuadrado más y cuadrado igual a 16. En este caso, se le explica a los estudiantes que esto no es una función. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el 2 toma dos valores diferentes, que son a y b. Entonces, en este caso, no habría un único elemento que tome x, que en este caso x es igual a 2. Enseguida pasamos a hacer una guía. Entonces, el primer punto es hallar el dominio y el rango de las siguientes funciones. Las funciones están dadas de manera algebraica, es decir, está dada la ecuación de la función para que ellos puedan trabajar con ella. Enseguida, entonces, con base en la gráfica de la función, vamos a determinar el dominio y el rango. Es decir, vamos a utilizar la representación de una función para que ellos puedan hallar el dominio y el rango. Son dos maneras diferentes para hallar de ver una función para así poder determinar el dominio y el rango, para ver que no es única. Como tercero, entonces vamos a usar el software de geometría dinámica, GeoGebra, para graficar la función dada que es ax a la 4 más bx al cubo. Y entonces vamos a pedirle a los estudiantes que hagan unas variaciones de a y de b y que escriban lo que observen, lo que noten cada vez que varíen el valor de a y el valor de b, para luego poder hacer una generalización o una socialización con los demás estudiantes. Como actividad de cierre, entonces, se hace una retroalimentación de todo lo que se trabajó a lo largo de la actividad de desarrollo y se deja una tarea que será investigar sobre las funciones trascendentes. Y eso es todo. Muchas gracias.